Les dieron la vuelta al partido en la segunda parte, un golazo de falta de Pardo puso definitivo 2-1. Con los 3 puntos conseguidos, el Oviedo, el segundo de la clasificación, está empatado a 10 puntos con el líder, el Celta B. Más de 8.000 espectadores presenciaron hoy la victoria azul y eso sí, la nota negativa es que una vez más no han sido capaces de dejar su portería a cero. Vamos a ver dónde está el límite, pero lo que sí es importante decir es que día a día, con humildad, con respeto, seguir siendo mejores, apostar por esa idea, por lo menos que sepamos a qué jugamos, y eso es importante, incluso en momentos difíciles, y creciendo, con mucha humildad, seguir creciendo, no trabajar, no hay más. Buscaba hoy el Real Oviedo su primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere, con la única novedad de Señé en sustitución del lesionado Alain Arroyo. Querían los azules poner goles en las fiestas de San Mateo, pero empezaron rechazando las ocasiones de una Unión Deportiva Logroñés que tardó poco en encerrarse en su área. Doble fue la ocasión de su saeta que obligó a Miguel a ampliarse al máximo y a poner todo para evitar que subiera el primero al marcador. Podría haber cambiado el signo del partido si el colegiado hubiese visto esta lesión de Garrido a Señé. Se libraron los riojanos del penalti y de la expulsión. Ligaban los pases los pupilos de Carlos Granero, jugaban con sentido, pero fallaban la finalización. Aquí, por ejemplo, erraba con la testa el capitán Cordero. Y fue en el primer córner para el Logroñés cuando llegó el jarro de agua fría. Cabeceaba la red Gil batiendo a Orlando Quintana. Era el 0-1. Se conjuraron los azules para la segunda parte. Comenzaron pidiendo penalti en esta jugada y antes de que pasase un cuarto de hora, David Fernández cabeceó a puerta, para donde Miguel y el mismo central azul remató el rechace y empató la contienda. El partido prometía emociones fuertes y más polémica. El colegiado anuló por fuera de juego este gol de Neco, pero los azules no valoraron hoy rendirse y así, en una falta, José Antonio Pardo adelantó a los suyos con este misil directo a la escuadra, un golazo para el recuerdo. Los de Granero tuvieron todavía la oportunidad de ampliar la ventaja. Omar culminó una gran jugada colectiva con este remate que recibió Miguel y tras el cual, sorpréndase, el colegiado señaló saque de puerta. Al final, victoria y 3 puntos para el Real Oviedo. Vamos con